Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de alto perfil, como todos los días lunes, encontrándonos con un espacio para defender nuestra identidad salteña. Y desde hace 8 años usted me acompaña, justamente hablando de cultura, hablando de tradiciones y de valores. Hoy tengo el honor de contar aquí en mi casa con Amparo Medina, una mujer defensora de la vida en Latinoamérica y en el mundo, cuando justamente los nubarrones de la muerte acechan a la Argentina después de este fallo tan penoso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aquí en Salta, con nosotros, con la Red Federal de Familias, con Amparo Medina, tratando de apostar a que los salteños, por lo menos los que estamos aquí en este espacio, con nuestra Virgen y nuestro Señor del Milagro, digamos una vez más sí a la vida, sí a la familia. Y Amparo nos puede ayudar mucho en esto, porque ella, como ex guerrillera, como una persona que ha estado en la izquierda quizá más tremenda, en su Ecuador natal, en esos espacios donde supuestamente la revolución era para generar vida y liberación, seguramente usted compartirá conmigo, ha traído muerte y desesperanza. Y así nos asolan a nuestra Latinoamérica aquellos también, como digo, nubarrones de aquellas ideologías que, como la ideología de género, hace que entre el hombre y la mujer, en lugar de haber una verdadera comunidad de amor, seguramente es parte de la guerra y la anarquía. Por eso vamos a ver una pequeña semblanza de Amparo Medina, para que minutos más ella nos cuente cómo fue ese pasado y cómo es ese futuro y esa realidad de hoy que de la mano de Dios nos trae esperanza y fe hoy al pueblo salteño y seguramente para todo el pueblo argentino. Nuestra invitada de hoy, Amparo Medina. Amparo Medina. Su nombre es sinónimo de vida y con todas sus letras en mayúscula. Ella es noticia en nuestra Salta y en nuestro país luego de su participación en el segundo Congreso Nacional Familia y Vida, realizado entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Amparo Medina nació hace 45 años en Ecuador, tiene 3 hijos y es responsable pro vida de su país. Lucha por la defensa de los derechos humanos desde la concepción. Está a favor de la vida y en contra del aborto y las leyes de salud sexual y reproductiva que promueven los gobiernos en los países latinoamericanos. Hoy, paradójicamente, se halla en la vereda de enfrente, ya que hasta hace algunos años militó en grupos de izquierda. Fue guerrillera, integrante del Frente Revolucionario de Mujeres Ecuatorianas. Defendía la interrupción voluntaria del aborto y llegó a trabajar como consultora en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. En sus propias palabras, Amparo cuenta que en la militancia del aborto solo vio muerte. Jamás vio a una mujer feliz entrar o salir de una clínica de esas. Ella le pedía a las mujeres que aborten porque les decía que era su derecho. Para abortar existen miles de pretextos. La pobreza, la felicidad, que ya tienen muchos hijos, que eres joven. Ninguna mujer que ha abortado sale con un título o con un cheque para solucionar sus problemas. Ninguna, después de abortar, puede encontrar un hombre o la felicidad en la puerta del laboratorio. Lo único que puede causar el aborto es empeorar tu situación. El cambio en su vida fue radical. Amparo Medina cuenta que el mismo se dio en 3 momentos. El primero fue después de ver los resultados de la campaña que estaban realizando. Desastrosos. La metodología no funcionaba. De los 49 millones de personas oficialmente enfermas de SIDA, más de la mitad afirmaba haber usado correctamente preservativo. Cuando ves esa realidad y sigues entregando preservativos a los jóvenes y se siguen enfermando, te preguntás, ¿cuántas víctimas voy a tener bajo mi conciencia? Eres atea, pero tienes conciencia humana. Lo siguiente fue cuando se enfrentó directamente al aborto, a través de una amiga muy querida que experimenta esa realidad y se derrumba totalmente, terminando con un síndrome post-aborto muy fuerte. Y el tercer y definitivo momento fue su experiencia de Dios, ese contacto con un Dios amor, de respeto, de comunicación, de vida y con mayúscula, que deja sin argumentos toda su lucha pasada. Hoy, en alto perfil, junto al licenciado Andrés Suriani, Amparo Medina. Bueno,
Bueno, y ahí veíamos la semblanza, una pequeña biografía de Amparo. Muy buenas noches, Amparo, y bienvenida a Alto Perfil. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Realmente yo complacida de poder estar aquí. Me he quedado enamorada de Salta, de sus calles, de este espacio colonial. Es una ciudad totalmente diferente al resto de Argentina, ¿eh? Me he quedado muy enamorada, una ciudad muy bonita. Así decimos los salteños y por eso hablamos de nuestra identidad para poder defender todo eso. Cuando veíamos tu historia y tu biografía, vemos que venís en tu Ecuador natal, quizá de una postura guerrillera, subversiva, con esos movimientos de liberación nacional que quizá en la década del 70, 80 fueron muy fuertes y que hoy se traducen en otro tipo de ideología, quizá no en esa revolución a través de las armas, sino a través de estas ideologías con perspectiva de género, que van cambiando nuestra cultura, nuestra forma de ser por algo distinto. ¿Cómo fue ese pasado de Amparo Medina y cómo de alguna manera nos puedes ir contando en el transcurso del programa esta conversión hacia la defensa de la vida y la familia? Bueno, mire, realmente para mí, dentro de todo lo que Dios me ha permitido vivir, yo, si bien me cuesta mucho asumir varias de las cosas que tuve que hacer y que las hice, también me doy cuenta que detrás de toda esta lucha armada y detrás de toda esta lucha subversiva, existe en el fondo una gran preocupación por todo el tema social. Yo te digo, hasta el día de hoy trabajo, de hecho, en comunidades, trabajo con niños en proceso de escolarización y procesos de exclusión social. Algo que siempre me ha llamado la atención desde que era muy pequeña es justamente toda esta diferencia tan grande que existe entre los que tienen y entre los que no tienen, ¿no? Y hoy realmente es cada vez más escandaloso. Realmente vivimos en un capitalismo escalofriantemente cavernícola, en donde es la ley del más fuerte, yo te acabo, y si tengo que acabarte para poder yo vivir mejor, no importa, ¿no? Entonces yo sí creo que esa injusticia social, esa falta de derechos que están alrededor de todos estos grupos sociales, de estos grupos vulnerables, que está sobre todo marcando la pobreza, es lo que hace la revolución, es lo que genera revolucionarios. Y si a eso le aumentas este odio que se va sembrando en contra de la iglesia, este odio que se va sembrando en contra de las tradiciones, de los valores, y que se te dice que mientras más prostituta eres, mejor te vas a ver, y con respeto a las prostitutas, o sea, no las quiero discriminar, sino más bien en el sentido de que si no se trata de que ellas salgan, sino que más bien todas nos prostituyamos, es terrible, ¿no? Es terrible, y además se lo ve como valores. Entonces los chicos están prostituidos y además se lo ve como derecho. Las chicas están abortando y matando a sus propios hijos y los llamamos salud. Ese tipo de manejos totalmente ideologizados que están acabando en el continente a muchos jóvenes y a muchas mujeres, se los está utilizando justamente con pretexto de acabar la pobreza, de igualdad, de mejora de la situación económica. Yo creo que es triste, absolutamente triste, cómo hemos ido degenerando esta gran búsqueda que teníamos muchos de los adolescentes de los años 80, ¿no? Que soñábamos con una América Latina libre, que soñábamos con una América Latina rica, con una América Latina donde no haya pobres, de una América Latina donde todos sepamos leer, sepamos escribir, donde nuestros hospitales sean decentemente en capacidad de atender a la gente. O sea, toda esa lucha que tuvimos nosotros, para mí era una lucha justa, y quizá de la manera equivocada. Quizá podríamos recordar que Juan Pablo II, cuando cae el muro de Berlín y que escribe esa famosa encíclica Centésimos Annus, habla de que el hecho de que haya sucumbido el socialismo no quiere decir que el capitalismo salvaje sea mejor, al contrario. Cuando hablamos quizá de revolución, en el buen sentido de la palabra, tendríamos que pensar en lo que dice Amparo: Latinoamérica a veces sumergida en la pobreza, en la miseria y en las grandes desigualdades. Lo que no quiere decir que justamente aquellos que tendrían que estar a cargo de sacar adelante nuestros países lo hagan desde una perspectiva del bien común. De izquierdas y derechas se nota el egoísmo, se nota el materialismo, y yo creo que acá nos puede abonar mucho en esto Amparo, porque ella vivió quizá desde esa izquierda revolucionaria, pero también nosotros en Latinoamérica vivimos la derecha despótica que también subsumió a muchos pueblos en la miseria.
lo que está quizando pasar hoy, nos puede contar Amparo cómo lo vive, cuando esas izquierdas se disfrazan de benévolas para sacar a las mayorías de la pobreza y sin embargo utilizan recetas de la peor derecha. Exactamente, mira, es frustrante ver cómo este famoso, primero que los famosos revolucionarios del siglo XXI que hoy han aparecido en cantidades, yo les quiero preguntar, ¿a quién de ellos se formó en la revolución? ¿Quién de ellos se pateó las calles? ¿Quién de ellos puso el pecho a las balas cuando tuvimos que enfrentar gobiernos que nos perseguían a bala? ¿Quién de ellos sufrió la cárcel y fue torturado como nosotros fuimos torturados? ¿Con qué autoridad moral hoy se jactan y se llenan la boca de haber hablado, de ser de izquierda, de ser revolucionarios, de ser socialistas del siglo XXI, cuando en su vida se han sentado con una mujer en la selva amazónica a comer yuca, chicha masticada, cuando ellos en su vida han tenido que subir 3.800 metros de altura caminando, donde ni siquiera hay agua, donde ni siquiera hay luz y tienes que dormir en el piso en un frío atroz? ¿Para qué? Para hablarle a la gente del cambio, para hablarle a la gente de que tienen derecho, que tienen voz, que tienen que salir a la calle, que tienen que luchar por reivindicar sus derechos. ¿Cuántos de ellos han tenido que caminar 21 días junto a ellos, mientras llueve, mientras hace sol, mientras no tienes que comer? ¿Cuántos han compartido las mesas con los indígenas? Ninguno de ellos, ninguno de ellos. Muchos de ellos son niños bien que iban a lavarse su conciencia llevando en Navidad 4 papitas y 2 aceititos. Esos son los que están hablando de revolución ahora. Y se pasean en Mercedes-Benz y tienen cocineros belgas para prepararles la comida, y como no les gusta la medicina de su país, se van a buscar medicina en otro país, despreciando la medicina de su país. O sea, aquí estamos realmente trastocando un discurso que buscaba de una u otra manera reivindicar a la mujer dentro de todo el contexto social, que quería realmente traspasar esa barrera de la pobreza para que todos tengamos una mejor vida. Hoy el socialismo del siglo XXI lo que está buscando es hacernos miserables a todos. O sea, si tú te das cuenta... Repartir la pobreza y la miseria. Repartir la pobreza y la miseria. Están creando mendigos. Para mí es escandaloso decirle a una persona de 20, 25 años que le regalan un bono porque no trabaja, en vez de darle trabajo. No, nunca la revolución luchó por hacer mendigos a la gente. Nuestra lucha era realmente por buscar trabajo digno para el obrero. Y quizá inclusive muchas veces hablamos y de lo que es el verdadero bien común, que esa autosuficiencia no solo de bienes materiales, sino espirituales, para que el hombre pueda desarrollarse. Yo tuve la gracia y la suerte primero de tener un abuelo maravilloso, un abuelo que es como los salteños, por eso te digo que me he enamorado de Salta, porque he encontrado en Salta todavía esas tradiciones del abuelo que te regala el bautizo como algo que te va a durar toda la vida y que es lo único que tienes para poder cultivarlo y fomentarlo. Yo tuve ese abuelo, un abuelo como ustedes los salteños, que amaba a Dios, que amaba a la Santísima Virgen María. A pesar de eso yo me perdí, sí, por falta de formación, porque lamentablemente mis padres eran los típicos católicos no prácticos, ¿no? Que simplemente iban los domingos a misa, ese famoso Dios bombero, ¿no? Que lo sacaban simplemente cuando había algún susto, alguien se moría, alguien se enfermaba, alguien perdía el trabajo, abrían la puertita para que entre el Dios bombero y luego de eso nunca más se lo mencionaba. Entonces, con todo eso yo me fui perdiendo a los 13 años, tuve un conflicto de fe muy fuerte porque estudiaba en colegio católico y de castigo me mandaron a un colegio protestante y decidí que realmente la religión no era nada más y nada menos que un bastón que usaba la gente mediocre para poder salir adelante, y decidí que Dios no existía, sino que era una necesidad psicológica de la gente para poder vivir. Pero a pesar de eso, mi abuelito siempre estuvo permanentemente dándome su ejemplo, y eso es importante. O sea, muchas veces queremos que los hijos tengan la fe a cucharas, ¿no? O sea, y obligarles. Mi abuelo no, mi abuelo simplemente con su ejemplo, él iba a misa todos los días, rezaba el rosario diariamente, comulgaba todos los días, pero nunca nos obligaba a que tengamos que hacerlo. Alguna tradición que sí tenía y que veo que cada año aquí se hace, por eso me ha emocionado tanto también. Cada año, el primer domingo de mayo, la tradición de mi abuelo era llevarnos a consagrar a la Santísima Virgen María en un santuario. Entonces íbamos
al santuario y se hacía una consagración de toda su familia a la Virgen María. Y como te digo, o sea, mi abuelito me decía, mira, yo me ponía a discutir con él, y decía, pero es que no es verdad, no existe, me estás obligando, y me decía, mira, es un regalo que yo te doy, acéptalo, ¿no? Como cuando te regalo un chocolate, como cuando te regalo, acepta, es un regalo de tu abuelo. Quizá estos amparos son recuerdos de la infancia que vos tenías, pero cuando te tocó obrar en política y tomar decisiones, ¿ese recuerdo fue el que de alguna manera te llevó también a Dios? Sí, sabes que sí, yo le debo mi conversión al amor y a una promesa que me hizo mi abuelo. Primero desde que nací me había ofrecido la Virgen María. Y mi nombre, Amparo del Pilar, es en homenaje a la Santísima Virgen María, de la Virgen de los Desamparados de Valencia y de la Virgen del Pilar de España, que fue vista por el apóstol Santiago, a quien mi abuelo amaba muchísimo, y de hecho siempre hablaba de Santiago de Compostela y del apóstol y todo, ¿no? Entonces me bautizó en una iglesia mariana, en la iglesia de la Medalla Milagrosa, entonces mariana por todo lado. Cuando yo decido separarme de la fe, a los 17 años yo ya estaba totalmente sumergida en el mundo de la izquierda, mi abuelo ya se dio cuenta que andaba en unos pasos terribles. Cuando voy entrando a la iglesia por última vez con él y me pidió que le acompañe a esta consagración que te digo, cabe informar que yo soy la mimada del abuelo. Soy la nieta, la única nieta en medio de un mare magnum de varones, son en total como 11 varones y yo soy al final la cuarta antes del final y soy la única mujer, ¿no? Entonces, mi abuelo me quería muchísimo, yo fui la nieta consentida, tenía los privilegios más grandes y por eso me emociono tanto cuando hablo de eso, porque yo sentí ese abuelo amoroso de los cuentos, de los abrazos, de las caricias, de sentarme en sus pies para poder recibir todo su amor. Cuando va a fallecer mi abuelito, pide entrar a todos para dar la bendición, pero pide que yo entre el último y a solas. Y él ya así de ladito en la cama y yo arrodillada, porque en mi tiempo la bendición se recibía de rodillas. Me da la bendición y me dice, mi bastoncito, nunca ni me cansaré de rezar por ti, porque quiero compartir la cena del Cordero eternamente contigo en el cielo. Qué lindo recuerdo. Y cuando murió mi abuelo, yo pienso que cuando estuvo ya en la presencia del Señor y estuvo compartiendo ahí en el cielo eternamente con Él, rezó mucho por esta nieta pecadora que andaba perdida y bueno, más de 25 años totalmente sumergida en este mundo de la izquierda, anticlerical, antifamilia, antivida. Y bueno, un día determinado de mi vida empiezan a pasar muchas cosas en el año 2004 en mi vida, una cosa tras otra. Me encuentro con la mentira de la salud sexual reproductiva, estoy cara a cara, intervengo en un aborto, entré inclusive al abortuario con mi amiga, vivo el proceso abortuario de aborto, se llama, ¿no? Abortuario, abortuario. Porque no puedes llamar clínica a un centro donde se asesina niños. Entro con mi amiga al abortuario, la apoyo, la ayudo para que aborte y por primera vez en mi vida veo lo que nosotros habíamos regalado por mucho tiempo a través del Ministerio de Salud Pública, que eran los famosos AMEUs, que son las máquinas de absorción manual de endometriosis. Por primera vez veo para qué funcionan y cómo funcionan. Entro con ella y mi amiga me toma la mano y me dice, entra conmigo. Y creo, te digo sinceramente, fue el peor error de mi vida. Marcó mi vida para siempre. ¿Presenciaste el aborto? Yo presencié el aborto. Yo presencié el aborto. Yo presencié todos los fierros que te meten a nivel del conducto vaginal. Entra uno, entra otro, entra otro, entra otro, para que pueda dilatarse el útero y que pueda entrar el tubo y la tijera por el conducto vaginal. Entra un tubo que está conectado a una aspiradora que es 70 veces más fuerte que cualquier aspiradora de la casa, y esta aspiradora hace que caiga en un frasco de cristal los restos del bebé. Entonces yo veía cómo entraban todos estos equipos y veo cómo empieza a entrar una tijera y se ve cómo corta, y veo cómo empieza a absorber, y veo realmente pellejos, o sea, piel. ¿De cuántos meses estaba tu amiga de embarazo? Mi amiga estaba de aproximadamente entre 11 y 12 semanas de embarazo. 12 semanas de embarazo. Y el momento que hueles de eso, no huele ni siquiera como una clínica odontológica sangre, simplemente
el olor es muy parecido. Yo alguna vez tuve que entrar a un anfiteatro o a una morgue, huele a morgue, o sea, huele a esa sangre destrozada, ¿no? A piel destrozada, a sangre destrozada, es terrible. Y luego me quedé paralizada cuando el abortero coge el frasco, levanta la tapa del baño, bota y jala la cadena, ¿no? O sea, tenía ganas de salir corriendo y detrás del bebé, o sea, yo podemos decir, totalmente... Amparo, que fue el momento, digamos, de mayor tensión en tu vida. Fue importante tomar contacto directo con lo que fue ese aborto para pasar a ver que bueno, que allí había un niño que se estaba matando. ¿Sabes que la frialdad con la que yo vivía y la cerrazón con la que yo realmente tenía me hizo cabildar en un montón de cosas, en el Feng Shui, en el Tai Chi, en las piedras y todo, porque realmente yo no podía dormir, tenía el sonido de la aspiradora, me cuestionaba, y por primera vez, por más que había difundido el aborto, nunca había estado así de cerca, en primera fila en un aborto, o sea, jamás. O sea, siempre había hablado de la importancia del aborto, del aborto como un derecho, de que las mujeres no tenemos derecho a ser mamás, o sea, siempre había hablado de eso, y que los hijos son más o menos una carga criminal para las mamás, o sea, cosas terribles como esa. ¿Por qué se habla tanto, no, del derecho a elegir sobre su cuerpo y no al derecho de esa víctima que es una persona, que es un niño? Y no tienes idea cuando yo empecé a averiguar y me entero de quién era ese bebé, o sea, para mí eso fue ya peor, o sea, yo me acuerdo que le decía a mi marido, le decía, ¿por qué nadie me dijo? O sea, ¿por qué? Y yo inclusive en una reunión con mis compañeras feministas, yo les decía, ¿ustedes sabían cómo es un bebé en el vientre de la mujer? Esa no, ni siquiera tiene vida ni cerebro. Digo, no. Y era como que nadie quería oír, como que nadie le importaba nada. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Nosotros, como todos los días lunes, nos despedimos saludando a toda la gente de Orán, de Rosario de la Frontera, y a lo largo y a lo ancho de nuestra Salta, que nos acompañan desde hace 8 años en esto que es Alto Perfil, y con estas palabras de Amparo Medina. Realmente no tengo nada más que decir, que realmente tenemos nosotros nuestros santos patronos del Señor y la Virgen del Milagro. Que estas Pascuas nos encuentren a todos los salteños muy unidos al Señor, muy unidos en familia, donde las sombras de la muerte nos acechan y se acercan, que nosotros pongamos verdad, amor y vida, que seguramente vendrá de la mano de Dios y de su Santísima Madre. Hasta el lunes próximo, si Dios quiere.